Continuamos en este programa La Noche. Las reacciones a la decisión de la Corte Constitucional de darle luz verde al fast track para la implementación de los acuerdos de paz evidenciaron una vez más la polarización que se vive en Colombia. Mientras un sector celebra el fallo argumentando que es un espaldarazo a la paz, otro sector lo calificó como un verdadero golpe a la democracia. Durante varias semanas, las altas esferas del gobierno colombiano insistieron en la importancia de darle luz verde al fast track. Esperamos que esa decisión se dé en los próximos días. El propio presidente Juan Manuel Santos lo repitió una y otra vez, incluso desde Oslo, Noruega, en medio del recibimiento de su Nobel de Paz. Y yo espero que el próximo lunes la Corte Constitucional de Colombia le dé su bendición al procedimiento de vía rápida, el fast track, con el fin de implementar el acuerdo lo más rápido posible. Y este martes acabó la espera. Con 8 votos a favor contra 1, la Corte Constitucional le dijo sí al mecanismo diseñado para implementar en un trámite abreviado el acuerdo de paz con las FARC, una noticia que Timochenko, máximo jefe de las FARC, no dudó en celebrar. Colombia avanza un paso más hacia la paz con la decisión de la Corte. El senador del partido de la U, Roy Barrera, resaltó la importancia de esta decisión, ya que así se podrá tramitar la ley de amnistía con la que se da inicio al cronograma de concentración y desarme de las FARC. La aprobación del fast track permitirá implementar ya los acuerdos de paz. Termina hoy con esta votación de la Corte Constitucional el tal limbo jurídico en el que estábamos desde el 2 de octubre. Sin embargo, desde otras orillas políticas ven este fallo desde un punto de vista muy diferente. Para el legislador José Obdulio Gaviria, este fallo demuestra que la separación de poderes en Colombia desaparece. Eso, en consecuencia, ha tenido unos efectos desastrosos, no solo sobre la institucionalidad, sino sobre la mente de los colombianos. Como lo ha sido hasta ahora, esta decisión de la Corte Constitucional, así como la refrendación del acuerdo de paz, son temas que dividen al país. Se esperan álgidos debates en el recinto legislativo a la hora de tramitar el acuerdo con las FARC. En el programa de la noche tenemos ambos ángulos de la noticia. En la primera parte escuchábamos a Rafael Nieto, abogado, analista político, el viceministro de Justicia, haciendo un análisis de esa decisión que ha tomado la Corte Constitucional en términos bastante críticos. Ahora saludo a Hernán Penagos, él es congresista del partido de la U, copresidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y fue presidente de la Cámara de Representantes. Es uno de los congresistas que en la Cámara ha apoyado con mayor contundencia ese acuerdo de paz que ha firmado el presidente Juan Manuel Santos y que su implementación comenzará en los próximos días. Señor Hernán Penagos, bienvenido a la noche. Jefferson, gracias por la invitación, un saludo para usted y para toda la audiencia. Representante, como siempre, agradecerle que esté con nosotros, sabemos que tiene una agenda bastante apretada y ha accedido a responder estas preguntas en nuestro programa. Representante, para usted, ¿qué representa esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional? ¿Es un golpe a la democracia, como lo aseguran sus críticos? Para nada, esta decisión lo que hace es allanar el camino hacia la implementación de los acuerdos. El Congreso de la República es un órgano de representación popular elegido por el pueblo colombiano y la Corte así lo ha definido, así lo planteó en la decisión que adoptó el día de hoy. Yo, por el contrario, creo que lo que aquí se abre es la posibilidad de que efectivamente esos acuerdos se implementen, que los tiempos no se alarguen tanto como se creía, porque con el procedimiento ordinario esto podía demorarse cerca de 2 años, y aquí hay una gran posibilidad de avanzar, sobre todo en temas como amnistía y justicia transicional. Recordemos que hoy hay un cese al fuego bilateral que no está determinado en el tiempo, la guerrilla de las FARC ya está trasladándose a las zonas de ubicación y se hace necesario proceder a la implementación. De lo contrario, ese acuerdo no se queda sino en simple retórica y nunca hubiéramos podido, o por lo menos en el corto tiempo, hacer que el acuerdo entrara a la Constitución y la ley. Señor Penagos, frente a la decisión de la Corte Constitucional, hay diferentes sectores que ese alto tribunal también respondió a esas presiones implícitas que se dieron en las últimas semanas. Por un lado, por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos desde Oslo, Noruega, haciéndole esa petición a la Corte Constitucional para que aprobara ese fast track. Por el otro lado, inclusive guerrilleros de las FARC asegurando que si ese fast track no se aprobaba, sencillamente ellos regresaban al monte.
¿Este tipo de presiones usted no cree que pudieron haber influenciado en algo esa decisión que tomó hoy este alto tribunal? La Corte Constitucional ha actuado siempre, desde su creación, con total y plena independencia. Mire usted, por ejemplo, lo que ocurrió cuando el estudio de la Ley de Equilibrio de Poderes, ese acto legislativo que tanto defendió el gobierno y prácticamente declaró inexequible la mayor parte de sus artículos y normas. No, yo lo que creo es que la Corte lo que valoró fue el bien supremo de la paz como una posibilidad que tienen o tenemos los colombianos de alcanzar, evaluó lo que fue el acto legislativo y la vigencia de él en el tiempo, y desde ahí tomó una decisión en derecho. A mi modo de ver, aquí no actuó la Corte por cuenta de presiones o por cuenta de los argumentos que de uno u otro lado se plantearon. La Corte lo que hizo fue hacer un análisis serio de cómo era no solamente la jurisprudencia constitucional, sino el derecho comparado y las realidades políticas y jurídicas colombianas, y desde esas realidades tomó la decisión que hoy se anunció desde ese órgano. Señor Penagos, ¿cuál será entonces ese primer proyecto de ley o reforma constitucional que implementará el Congreso vía Fast Track? Bueno, sin lugar a dudas, el proyecto que se hace necesario presentar en las próximas horas, o el primer proyecto de ese paquete legislativo que se radicará para implementación, será el proyecto de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales. Con ese proyecto lo que se busca es que esas figuras se apliquen en especial a los guerrilleros rasos, es decir, aquellos que han cometido lo que se conoce como el delito político, sedición, asonada, rebelión, pero obviamente ese proyecto no podrá aplicarse a todos los guerrilleros. Por ejemplo, a quienes han cometido delitos de lesa humanidad no se les aplicará, pero sí será un proyecto muy útil para ir enviándole un mensaje a la base de los guerrilleros de las FARC, que hoy se están trasladando a las zonas de ubicación, en el sentido de que se les podrá aplicar este tipo de figuras. La amnistía para quienes tienen procesos o aún no se le han iniciado, y el indulto para quienes hoy están en las cárceles, están purgando unas penas y entonces pueden de alguna manera cesar el procedimiento frente a ellas. Yo creo que esa es la primera ley con la que hay que avanzar, y obviamente ya con la aprobación del Fast Track proceder a unos cambios constitucionales frente al tema de la justicia transicional, donde se le podrá dar tratamiento a nivel de sanción a los demás guerrilleros que no estén cobijados por esa ley de amnistía e indulto. Representante a la Cámara, Hernán Penagos, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Antes de irme a comerciales, quiero preguntarle a Rafael Nieto Loaiza, consultor, abogado, columnista y el viceministro de Justicia, ¿qué opinión se le merece este proyecto de ley que ha dicho el representante Hernán Penagos que será el primero que presentarán ante el Congreso de la República para ser implementado vía Fast Track? Pues lo primero que hay que decir es que ese proyecto de amnistía, Jefferson, no va a cubrir solamente los delitos que con astucia planteó el representante Penagos. Además de los delitos de rebelión, sedición y asonada, ahí van a quedar amnistiadas, por ejemplo, el narcotráfico, y van a quedar amnistiados los asesinatos y los secuestros de policías y soldados siempre que hayan ocurrido en combate. Y por vía de esa amnistía se le está enviando un mensaje a los grupos que siguen todavía en armas, básicamente al ELN, a la disidencia de las FARC y al EPL, de que pueden seguir matando soldados y policías, que al final los van a amnistiar. Así que va a ser una propuesta que va a tener como resultado un aumento de la violencia y no una disminución de ella. Y va a tener como resultado paralelo que los narcotraficantes de las FARC terminen amnistiados. Ojalá la amnistía fuera solamente para delitos como sedición, asonada y otros delitos políticos y punto. No, es que aquí rompieron el criterio que existía en Colombia de que no era posible que hubiese conexidad, por ejemplo, para el narcotráfico, y lo terminaron metiendo todo aquí, de manera que tenemos una ley de amnistía que no solamente resuelve el problema del guerrillero raso, sino sobre todo que resuelve el problema de los guerrilleros de las FARC que están vinculados al tema del narcotráfico. Don Rafael Nieto, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche NTN 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Jefferson.
Diferentes voces. Hoy en el programa de la noche hemos querido consultar a diferentes protagonistas de la noticia. Integro hasta ahora a Roy Barreras, senador colombiano por el partido de la U, presidente de la Comisión de Paz del Senado, y también fue uno de los integrantes de esa comisión negociadora que finalmente logró ese acuerdo de paz que se firmó el pasado 24 de noviembre. Senador Roy Barreras, bienvenido a la noche y quiero conocer su opinión frente a la decisión que ha tomado la Corte Constitucional de habilitar ese fast track en el Congreso de la República para que sean implementados estos acuerdos. Hola Jefferson, buenas noches a todos sus televidentes en América Latina. Lo primero es que ese limbo jurídico en el que estábamos desde el 2 de octubre y que tenía congelado el proceso de paz y en un riesgo enorme el cese al fuego ha terminado con la buena decisión de la Corte Constitucional. Lo segundo es que los colombianos respetuosos de las instituciones tenemos que aceptar los fallos de la Corte cuando nos gustan y cuando no nos gustan. Este es un fallo respetable y es un fallo que resuelve el limbo jurídico y que en última se traduce en una sola cosa. Y es que el querer de los colombianos, que es ver a las FARC avanzando hacia las zonas de concentración para dejar las armas para siempre, ahora va a ser una realidad en la medida en que gracias al fast track vamos a poder aprobar las leyes que son necesarias para que ese desarme se produzca. Y las primeras de ellas, como decía mi colega Hernán Penagos, las que les dan seguridad jurídica, es decir, la amnistía. Yo no quiero abrir el debate porque para solo curiosidad de ustedes estamos aquí votando en el piso de abajo un proyecto muy importante sobre adopción en Colombia y un referendo que está por aprobarse y tengo que ir a votar, pero sí tengo que señalar que afirmaciones repetidas hasta el cansancio por el señor Rafael Nieto no son ciertas, son falsas. No quiero que los colombianos se queden con la idea mentirosa, falaz, de que se va a amnistiar el narcotráfico. Eso es una mentira enorme. El narcotráfico es un delito, seguirá siendo perseguido, así seguirá siendo hasta que no cambie un paradigma universal. Lo que es cierto es que podrá ser posible desarmar a las FARC y en los acuerdos está establecida una seguridad jurídica que es lo mínimo que aquellos que van a dejar las armas para siempre necesitan para incorporarse a una vida pacífica. Claro que será mejor una Colombia sin la guerrilla de las FARC que la que hemos tenido durante 52 años y que intentaron combatir por todas las vías y nunca pudieron acabar. Ahora se acabarán las FARC como guerrilla gracias, entre otras, a esta decisión de la Corte Constitucional colombiana y a este proceso de paz. Senador Roy Barreras, antes de despedirlo, porque usted mismo lo ha dicho, están haciendo una votación bastante importante en este momento en el Senado de la República. ¿Qué puede decir usted frente, por ejemplo, a las críticas que le hacen a este mecanismo denominado Fast Track y que tienen que ver con que el Congreso va a perder toda su facultad deliberativa, teniendo en cuenta que no van a poder hacer ningún cambio a esas iniciativas que presentará el Poder Ejecutivo, presentará el Gobierno Nacional? Pues le digo dos cosas. Dos procesos de paz del pasado. El de los paramilitares que hizo el gobierno Uribe, no hubo ni fast track, ni referendo, ni plebiscito, ni le preguntaron a nadie. Allí simplemente el gobierno de turno hizo su voluntad, para bien o para mal, y entonces a nadie se le ocurrió siquiera poner a consideración de los colombianos o del Congreso esos acuerdos del Ralito. Y más atrás, un acuerdo de paz que resultó exitoso con el M-19 y que derivó en la Constitución del 91. Entonces sí que no solo algunas normas, sino la Constitución entera se volvió a reconstruir en aras de la paz y pensando que con eso la desmovilización de las guerrillas, y solo se logró la del M-19, podría ofrecerle a Colombia un horizonte pacífico. Ahora, sin constituyente, a la que nunca el gobierno accedió, y solamente con un mecanismo de seguridad jurídica a través del Congreso, que participará, por supuesto, en todos los debates, entonces vamos a hacer posible la paz. Pero además, esto no es ninguna imposición. Yo mismo fui el coordinador de este acto legislativo. Nosotros mismos creamos este instrumento para facilitar, agilizar el cumplimiento del desarme y la amnistía que resulta necesaria, pero para una cosa final, no solo para el desarme. La paz no solo es el desarme, la paz es la construcción de las reformas necesarias para que este país, Colombia, sea una sociedad más incluyente, justa, equitativa, un nuevo país de la paz, donde quepamos todos y donde los primeros pasos hacia ese país democrático, respetuoso de la propiedad privada, pero también decidido a hacer justicia con los más pobres, puedan darse por primera vez sin los fusiles y en paz.
Senador Roy Barreras, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche y por supuesto a nuestros televidentes. Como lo dije anteriormente, usted estaba participando de una importante votación en el Congreso, pero accedió a salir en unos cuantos minutos para entregar desde su ángulo el análisis de esta importante decisión que ha tomado la Corte Constitucional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Vamos a hacer una última pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con el profesor Jorge Restrepo, director del CERAC, desde otra perspectiva, analizando el impacto que tendrá esta decisión de la Corte Constitucional en el futuro inmediato político y electoral de Colombia. Estamos ya a pocos meses quizás de que comience esa carrera por la presidencia de la República de cara al 2018 y muy seguramente todas las decisiones que tomen los congresistas y los diferentes partidos políticos en Colombia tendrán incidencia en esas elecciones. Vamos a hacer una última pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.